Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colombia Tiene Control, el espacio institucional de la Contraloría General de la República. Como todos los jueves, a partir de las 8 de la noche, llegamos a ustedes a través de Canal Institucional presentando este especial. Hoy nos vamos a ocupar de la presentación de los informes de la vigencia 2014 que realizó ante el Congreso de la República en las últimas horas el Contralor General Edgardo José Maya Villazón en tres aspectos fundamentales para la economía del país: el presupuesto, la deuda pública y las finanzas del Estado. Para tratar este tema en profundidad, hemos invitado a Colombia Tiene Control a la señora Contralora Delegada para el tema de la economía y las finanzas, la doctora Patricia Rincón, a quien agradecemos su presencia en este espacio. Doctora Patricia Rincón, muchas gracias por acompañarnos en Colombia Tiene Control. Muchas gracias, Erika, y buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña en Colombia Tiene Control a través de Canal Institucional. Lo primero es poder contarle a los televidentes por qué la Contraloría General de la República presenta estos informes al Congreso. ¿Cuál es el objetivo de hacerlo? Bueno, la Contraloría General de la República es una entidad que, como lo dice su nombre, tiene la vigilancia de los recursos públicos y lo hace de una manera integral. Es la única entidad pública que vigila y que controla al tiempo ingresos, gastos, deuda, balance de las entidades, activos, pasivos y patrimonios. Bueno, profundizando ya en la presentación como tal, en el contenido de estos informes, lo primero es señalar que 8.2 billones de pesos no se ejecutaron, no se contrataron. Y uno se pregunta, señora Contralora Delegada, ¿cómo es posible que esto ocurra en Colombia, que no se hayan contratado millones y millones de pesos en bienes, en servicios, cuando estaba previsto que así ocurriera? En el caso del presupuesto general de la Nación, lo que se tiene cuando esos recursos no se ejecutan son pérdidas de apropiación. No es dinero real, son unos espacios presupuestales que se le dan a las entidades para que ellas puedan hacer la contratación. No puede hablarse de que sea bueno o malo per se la pérdida del recurso si este no depende de, no puede hablarse de que sea buena o mala la ejecución del recurso porque dependerá de dos razones. Primero, si lo perdió porque no contrató el bien o servicio y efectivamente no le entregó a la ciudadanía lo que le debía entregar, lo cual se entendería como malo, o si bien Erika lo que hizo fue que hizo una compra y le resultó mucho más económica. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Supóngase que el Ministerio de Comunicaciones abre una licitación para comprar computadores. Si él pensaba que los computadores le iban a costar 3 millones de pesos cada portátil y había presupuestado unos recursos para comprar esos computadores y resulta que cuando hizo su subasta los consiguió a 2 millones, va a tener una pérdida de apropiación por eficiencia en el gasto público. En ese punto, uno no puede hablar de que la pérdida de apropiación sea mala como tal porque hubo eficiencia en el gasto. El problema es cuando el ministerio, de este ejemplo, no compra los computadores y no llegan a los niños ni a las instituciones educativas. Claro, ahí evidentemente se puede dar un escenario para sanciones. En ese sentido, en la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, al entregar uno de estos informes anuales, el Contralor General, Edgardo José Maya Villazón, llamó la atención de los órganos de control para que se adelanten, señora Contralora Delegada, doctora Patricia Rincón, como todas las investigaciones pertinentes por lo que ha venido ocurriendo. ¿Qué tipo de investigaciones se pueden llevar a cabo? La Contraloría General de la República habla de las auditorías. Las auditorías se hacen las investigaciones para hacer la verificación y si hay un mal manejo de los recursos, si hay un daño al patrimonio público, se hacen los juicios de responsabilidad fiscal que determinan finalmente si hay un daño y en ese caso pueden haber sanciones de tipo monetario. ¿Qué funcionarios tienen que responder en este caso? Es decir, en este sentido, ¿cuál es el seguimiento que ustedes adelantan a esos funcionarios que no ejecutan sus presupuestos? En el caso de la no ejecución presupuestal hay dos modelos distintos. En el caso del presupuesto general de la Nación, nosotros estamos abriendo unas revisiones preliminares, unos estudios para evaluar si es una eficiencia del gasto. Si es una eficiencia del gasto, pues no habría ninguna sanción, pero si estamos hablando de problemas del cumplimiento de la política pública y de las metas del gobierno, uno puede hablar de una mala planeación y de una mala programación en la ejecución. Caso distinto en el caso de regalías. Las regalías sí son recursos contantes y sonantes que tienen las entidades territoriales.
Entonces, si no se ejecutan, se quedan en los bancos y efectivamente no llegan los bienes a los ciudadanos. En este caso, la Contraloría el año pasado estaba auditando en regalías 1 billón de pesos. ¿Qué estamos haciendo este año? Ampliamos las auditorías y estamos auditando el 100% de los recursos de regalías. ¿Y qué pudieron establecer en este tema? Las auditorías se están desarrollando este año, entonces esperamos tener los resultados en el mes de diciembre. Pero lo cierto es que en este tema de regalías se dejaron de ejecutar. Escuchábamos al Contralor General de la República, Edgardo José Maya Villazón, decir que se dejaron de ejecutar alrededor de 8.3 billones de pesos. De alrededor de 8.3 billones de pesos de regalías y ya habíamos hablado de 8.2 billones de pesos en el caso del presupuesto. Son situaciones difíciles porque un país como Colombia, donde hay problemas de calidad educativa, uno diría, un problema de calidad educativa, hay propuestas de jornada única, con 8 billones de pesos alcanzamos a construir en Colombia aproximadamente 900 colegios. Es suficiente para atender la jornada única en el país. Pues ahí está, son las cifras absolutamente claras que entrega la Contraloría General de la República. Ahora bien, ¿qué implicaciones, señora Contralora Delegada, doctora Patricia Rincón, tiene para el Gobierno Nacional que las entidades públicas no ejecuten los presupuestos en su totalidad? Bueno, lo primero es que los ciudadanos no reciben los bienes y servicios. Ese es, digamos, el sentir y la preocupación más grande de la Contraloría, es que esos ciudadanos no puedan recibir, atender sus necesidades o tener un espacio para que genere mayores oportunidades de una mejor calidad de vida. Eso es un punto. Ahora bien, como te venía diciendo, cuando son del presupuesto general de la Nación, no hay mucho problema porque lo que se le entrega a la entidad es como una cajita. Y tú le entregas una cajita donde tú le dices, este es tu espacio presupuestal y esa cajita yo te la puedo llenar de billetes a medida que tú vayas contratando. Eso lo hace el Ministerio de Hacienda. Entonces, si la entidad no contrata todo, pues el Ministerio de Hacienda simplemente le llena hasta donde contrató. Ahí no hay problema, la pérdida de apropiación se asume como si hubiera sido una especie de ahorro, ¿sí? En el caso de regalías, como te había planteado antes, es distinto, porque tú entregas la cajita, pero la entregas llena de billetes. Lo ideal es que esa cajita llena de billetes atienda esas necesidades. Las entidades territoriales tienen, además de la cajita llena de billetes, como la lista de necesidades de las entidades planteadas a través de proyectos. Lo que no se explica entonces es ¿por qué si está la cajita llena de billetes? Si hay una lista de necesidades de la población. Y la tienen en su poder y demás, no las ejecutan, no las contratan. Los recursos. Y en ese sentido no quiero pasar esta pregunta porque me parece que es pertinente que la gente sepa qué pasa con esas dos cajitas, es decir, esos dos escenarios que usted plantea en cuanto al dinero del presupuesto y al dinero de regalías frente a esas millonarias cifras que se han dejado de invertir. ¿Esa plata regresa a las arcas del Estado o esas cajitas, por lo menos en el tema de las regalías, se quedan en las regiones o en los bancos? Porque tenemos entendido que la plata está en los bancos. En el caso del presupuesto, pues no pasa nada porque no es plata real y contante y sonante, como te decía, es la caja vacía. En el caso de regalías, sí, los recursos se quedan en los bancos generando rendimientos. Sí. No. Sí. ¿Y se puede adelantar obras a vigencias futuras? Claro. ¿O hay que otra vez realizar una serie de presupuestos y de análisis y de obras y de cronogramas? Bueno, en el caso de regalías suceden varias cosas y es que esta lista, por ejemplo, de peticiones que se materializa a través de proyectos, a veces se quedan durmiendo allí con los recursos autorizados de la cajita y los devuelven y no lo aprueban porque se vence el tiempo. Y digamos, vuelve nuevamente la necesidad insatisfecha de la ciudadanía, proyectos que se quedan parados, que devuelven y que a la final no se materializan en la contratación de los bienes y servicios. ¿Y pueden llegar sanciones? Podrían empezar a darse sanciones para una mala ejecución, deberían darse específicamente una mala planeación, por ejemplo, de la ejecución presupuestal. Es la señora Contralora Delegada para la Economía y Finanzas, la doctora Patricia Rincón, con quien estamos conversando hoy en este programa especial de Colombia tiene control, el espacio institucional de la Contraloría General de la República, conociendo a fondo los informes de la vigencia 2014 que fueron presentados por la Contraloría General al Congreso de la República. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más porque tenemos mucho que contarles frente a este tema que nos afecta a todos, porque son los recursos públicos, nuestro dinero. Volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. En Colombia tiene control el espacio institucional de la Contraloría General de la República. Hemos hablado del tema del presupuesto, de las regalías, de recursos multimillonarios que se han dejado de ejecutar. Y queremos ahora, doctora Patricia Rincón, Contralora Delegada para el tema de Economías y Finanzas, ocuparnos de la situación de la deuda pública del país, para que todos los colombianos que nos ven a esta hora sepan cómo va ese tema. Sabemos que la situación de la deuda pública en el país en 2014 llegó a los 377.95 billones de pesos. ¿Qué pudo deducir? ¿Qué conclusiones llegó la Contraloría General frente a lo ocurrido en este tema? Bueno, el informe de la deuda pública da que la deuda alcanza el 50% del PIB. Esto es el 50% de lo que se produce en el país. Si esto es bueno o esto es malo, dependerá de la visión que se ponga. Trataré de dar un ejemplo para explicarlo mejor. Si una persona se gana 700.000 pesos mensuales, al año se está ganando aproximadamente 8.400.000. ¿Podría estar esa persona endeudada en la mitad de su ingreso anual, de lo que produce al año? Es decir, ¿podría estar endeudada en 4,2 millones de pesos? Sí. ¿Puede ser bueno o puede ser malo? Depende. Primero, del uso que le haya dado a la deuda. Segundo, la manera como tenga constituida la deuda y la forma en que la pueda pagar. Si la deuda la adquirió para irse a bailar todos los domingos y beber y tomar licor y divertirse, no tiene nada, no le queda nada. No le queda nada, ¿sí? Es un gasto, posiblemente quedará muy feliz, pero no obtiene, digamos, una retribución de esa inversión. Pero sí se endeudó para pagar una formación técnica que le permita mejorar su salario, tiene una perspectiva de obtener unos rendimientos a futuros. Ese es el mismo esquema de la deuda en Colombia. Lo importante de la deuda es que, si bien es cierto es el 50% del PIB, es que sea una deuda sostenible, que podamos pagar, que podamos servir y que adicionalmente sea una deuda que sea para inversiones que en el futuro nos generen los debidos rendimientos a las finanzas públicas, sea en las mismas finanzas públicas o sobre la ciudadanía a través del capital humano. Ahora bien, revisando esta cifra de 377.95 billones de pesos, difícilmente le cabe en la cabeza a cualquier persona y uno se pregunta, ¿cómo ha sido el comportamiento de la deuda pública en los últimos 4 o 5 años en el país? Por ejemplo, en el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿cómo ha sido este tema? ¿Ustedes qué han podido detectar? En el informe de las finanzas públicas se puede encontrar lo que hemos llamado en la Contraloría General de la República un efecto sonrisa de la deuda. Es una deuda que venía descendiendo con un servicio de la deuda, una amortización de la deuda, que lo que quiere decir es que se paga el valor que se está adeudando y no solamente se cubren los intereses. Una deuda que venía muy controlada porque le beneficiaban mucho los indicadores macroeconómicos, el crecimiento económico, la tasa de cambio. Veníamos en una situación económica bastante positiva. Ahora la deuda ha empezado a crecer, los indicadores macroeconómicos han empezado a cambiar y la Contraloría General de la República entonces envía las alertas al gobierno nacional para que la deuda se venga manejando como se ha manejado hasta ahora, que siga siendo sostenible y que no sea una deuda que sea para gastos recurrentes, sino que sea una deuda que permita generar inversión con sus respectivos rendimientos a futuro. Es que revisando justamente estas cifras, vemos que en el 2014, señora Contralora Delegada, la deuda pública se incrementó en 62.91 billones de pesos. Hablamos claramente en relación con el año anterior, con 2013. ¿Hay hechos sobresalientes que pudo identificar la Contraloría General de la República para que se diera este fenómeno, el incremento de la deuda de una manera tan importante? El principal deudor es el Gobierno Nacional Central. El Gobierno Nacional Central acumuló de esa variación más de 60 billones de pesos. Entonces estamos diciendo que es un gran porcentaje dentro del gobierno. ¿Qué impactó ese crecimiento? Se adquirió nueva deuda, el impacto de la tasa de cambio que golpeó los saldos que ya se tenían en deuda externa, en moneda extranjera, y la adquisición de la nueva deuda extranjera pues obviamente fue mucho más costosa.
Habla usted de moneda extranjera y claramente estamos viendo en el país un fenómeno que preocupa, claro, al gobierno nacional, pero también al ama de casa que ya está encontrando en el supermercado los productos más caros. El dólar va para arriba. Los analistas dicen que va a llegar a 3.000 pesos y por ahí va a pasar. En ese sentido, ¿cómo puede golpear eso a la deuda pública? Bueno, ahí el efecto es sobre la contratación de la deuda como tal, que se adquiere desde el gobierno nacional central en dólares. Indiscutiblemente es mucho más cara. No es lo mismo entonces pagar una deuda a una tasa de cambio de 2.100 pesos, 2.200 pesos, que pagar una deuda en dólares, los mismos $100 a 2.700 o a 2.800 pesos, o inclusive por encima de los 3.000. Ese es el primer fenómeno. El segundo es que varios analistas han empezado a hablar que la tasa de cambio tiene un efecto inflacionario porque la economía de Colombia es abierta. Nosotros tenemos una gran cantidad de importación de bienes que son de consumo y la demanda de los hogares entonces, digamos, le jalona la inflación. Entonces, digamos, ese es como un punto, cuando usted jalona la inflación, jalona los salarios de los empleados públicos, presiona el gasto y por tanto presiona la deuda. Eso en cuanto al dólar, pero hay también otra realidad y es lo que tiene que ver con el precio del petróleo que ha venido perdiendo valor durante los últimos meses por distintos escenarios. El acuerdo que se logró con Irán ha sido como lo último, la cantidad de oferta que en ese momento existe en el mercado. La situación de Ecopetrol, señora Contralora Delegada, también podría afectar la deuda pública, teniendo en cuenta que el año pasado, y hay que decirlo, Ecopetrol le generó ingresos a la nación por 10 billones de pesos y sabemos que la situación no va a ser fácil este año, lo que resta de este año e incluso en el 2016. Claro, el tema de Ecopetrol es que la deuda tiene una característica importante. Nuevamente trataré de dar un ejemplo para aclararlo. Se tiene todos los ingresos de la nación que cubren el gasto. Cuando los ingresos de la nación no alcanzan a cubrir el gasto, se genera lo que se llama un déficit, ¿sí? Que si ya el gobierno asumió el gasto es porque de alguna parte lo pagó. Si lo que se genera año a año de mi salario no me alcanza a cubrir todo lo que yo me gasto dentro del año, pues obviamente, y ya lo gasté porque ya pagué el colegio, porque ya pagué el celular, porque ya pagué el mercado, porque pagué el arriendo, y todo quedó pagado, pero lo que me ganaba en el año no me alcanzó, de algún lado lo cubrí. Tendremos que ir a mirar el saldo de mi tarjeta de crédito, por ejemplo. Eso es deuda. Pasa lo mismo con las finanzas públicas. Si el gobierno no tiene los ingresos suficientes, que muy seguramente será el punto de Ecopetrol, porque no podrá generar las mismas utilidades que estaba generando, los ingresos del gobierno se ven golpeados y como hay cierto gasto que es inflexible, como las transferencias del Sistema General de Participaciones, los salarios, las pensiones, son gastos que no tienden a la baja. Los ingresos caen, los gastos se mantienen, este espacio debe ser pagado de algún lado y por lo general es con deuda. Pues ahí está. Estamos analizando hoy en este especial de Colombia tiene control la presentación de los informes de la vigencia 2014 a cargo de la Contraloría General de la República. Todavía nos queda un tema, lo que tiene que ver justamente con la parte de las finanzas de la nación. De eso vamos a hablar en unos segundos porque tenemos que hacer ahora una pausa, pero volvemos con la Contralora Delegada, con la doctora Patricia Rincón en segundos. Qué bueno que sigan acompañándonos en este especial de Colombia tiene control, en el que estamos analizando la situación de la economía colombiana a partir de esos informes que presentó ante el Congreso de la República la Contraloría General, el Contralor General Edgardo José Maya Villazón, y estamos con la doctora Patricia Rincón, quien es la Contralora Delegada para la Economía y Finanzas. Nos queda pendiente este tema de las finanzas del Estado. Señora Contralora, ¿qué significa que el déficit fiscal en el año 2014 haya alcanzado los 15.74 billones de pesos?
Significa que tuvimos unos gastos por encima de nuestros ingresos de 15,74 billones de pesos en el país, porque el informe a las finanzas es diferente al de la deuda y al del presupuesto porque no mira solamente el orden nacional, sino que mira también el orden territorial. Entonces, lo que tenemos dentro de ese déficit es el gasto que estuvo por encima de la generación de los ingresos. ¿Y esto por qué ocurre, doctora? Bueno, el déficit, veníamos hablando de la deuda, digamos, el análisis, por eso te decía que es integral, porque lo que tenemos es entonces unos ingresos que han sido, digamos, golpeados por el precio del petróleo, ¿sí? Esos ingresos que han sido golpeados por los precios del petróleo o por el recaudo tributario, por problemas de evasión, no alcanzan a cubrir los gastos y entonces aparece el déficit, que es esa necesidad de recursos adicionales. Eso es lo que no tenemos para cubrir. Lo que es importante dentro del déficit es que si bien es cierto, es un recurso que se necesita, lo que es importante revisar es en qué se está gastando para que este déficit sea o no sea sano. No es malo per se el déficit. El problema del déficit es si es nuevamente, como se decía, para un gasto que no genere a futuro un rendimiento y entonces el país se endeuda para mandar los recursos, como se dice, a un lugar sin regreso. Así las cosas, ¿cuál es el llamado que está haciendo la Contraloría General de la República al Gobierno Nacional en esta época en la que de manera reiterada el Ministerio de Hacienda y de Crédito Público nos habla de una época de vacas flacas, que hay que ser austeros, que hay que tener responsabilidad, un llamado que se le hace a los hogares colombianos, a todos los ciudadanos? Ustedes como Contraloría General de la República también le formulan ese llamado ya al Gobierno Nacional en el manejo de sus finanzas, de su presupuesto, de su deuda. Sí, la Contraloría General de la República ha manifestado que para el año 2014 se dio un manejo responsable de las finanzas públicas. El déficit estuvo controlado, cumplió con la regla fiscal, la deuda es sostenible, el presupuesto general de la Nación tuvo una buena ejecución desde lo que se dice las obligaciones. ¿Qué quiere decir las obligaciones? Lo importante del presupuesto no es que se contrate, lo importante del presupuesto, como decíamos, es que se entreguen los bienes y servicios. Tuvo un muy buen manejo. La preocupación y las alertas que prende ahora la Contraloría General de la República es sobre las nuevas condiciones económicas a las que se enfrenta el país. Tenemos un crecimiento económico que va bajando, tenemos una tasa de cambio que va subiendo y un precio del petróleo que lo que hace es que cada vez se generen menos ingresos. Es importante buscar en el país una fuente de ingresos estructural que permita financiar el gasto que se tiene para poder atender las necesidades de todos los colombianos. Para que esos colombianos lo entiendan, ¿qué es una fuente de recursos estructural? Bueno, podríamos estar hablando de que en este momento hay unos tributos que se pagan de manera permanente, pagamos el IVA, pagamos el ICA, pagamos el impuesto de renta, ese tipo de impuestos son permanentes. Hay otros que dependerán del ciclo energético, como por ejemplo los ingresos del petróleo. Es importante que exista una base de ingresos permanente que no dependa de fluctuaciones externas que la afecten y que permitan tener una tranquilidad sobre las finanzas del país. Una última reflexión, señora Contralora Delegada. ¿Es preocupante el momento de la economía colombiana? Es de cuidado el momento de la economía colombiana. Para el Gobierno Nacional y también para la economía de los ciudadanos, para nosotras, las mujeres que manejamos la economía del hogar. Efectivamente, es importante empezar a manejar los ahorros que se tienen, es importante empezar a manejar los ahorros y a no irse mucho de rumba los domingos y a gastar más de lo que no se tiene. Pues muy bien, muy interesantes estas explicaciones, estas orientaciones que nos ha dado en este programa especial de Colombia Tiene Control la señora Contralora Delegada, la doctora Patricia Rincón, Contralora Delegada para la Economía y Finanzas, y ella sí sabe de este tema de la economía que nos afecta a todos por igual. La época de las vacas flacas es para el Gobierno Nacional, pero también para todos nosotros, para la economía de los hogares. Muchas gracias por habernos acompañado, doctora. Muchas gracias, Erika, y muchas gracias a toda la audiencia que nos acompañó.
Muy bien, hemos llegado así al final de este programa especial de Colombia tiene control, el espacio institucional de la Contraloría General de la República. Le recordamos a todos nuestros televidentes que la Contraloría General ha habilitado una línea de atención a los usuarios. Es una línea totalmente gratuita, la 018-910-060, en la que usted puede hacer sus sugerencias, puede presentar también sus quejas, sus reclamaciones, también puede consultar toda la información de la entidad en su página, que es www.contraloría.gov.co. En redes sociales encuentran a la Contraloría en Facebook como Contraloría General de la República de Colombia y en Twitter como @cgr_Colombia. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros en este programa especial de Colombia tiene control a través del canal institucional. Muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad.